Hola de nuevo. Hoy vamos a hacer un vídeo que va a hablar de los vasos maravillosos. Los vasos maravillosos es una parte del entramado energético. Ya hemos hablado en algún vídeo, hemos presentado un poquito cómo es la circulación energética del entramado energético correspondiente a los meridianos principales, al sistema Zanfu, a lo que reconocemos occidentalmente como los órganos y las vísceras, ¿no? Pero nuestro sistema energético no consta solo y exclusivamente de ese entramado energético, de los meridianos principales, sino que también tiene unas vías secundarias a las que nos referimos con los meridianos tendinomusculares, es la parte osteomuscular que cada órgano y cada víscera tiene, ¿vale? Que corresponde también a una parte dérmica, ¿verdad? Y tenemos unos meridianos longitudinales y tenemos unos meridianos distintos. Unos meridianos distintos o divergentes, que digamos que son unas vías que recubren o que protegen de una forma especial a lo que son los órganos y las vísceras, ¿no? Entonces, son vías de comunicación que protegen a esos órganos y a esa víscera antes de que pueda ocurrir una perturbación que afecte a la función de ese órgano y de esa víscera. Entonces, los meridianos distintos lo que hacen es un poco proteger al órgano y a la víscera antes de que tenga una disfunción orgánica. Entonces, hay una serie de características y tiene su propia característica, su propia sintomatología, su propio recorrido y sus propios signos clínicos que nosotros cuando diagnosticamos a través del pulso, a través de la lengua, a través de la observación, a través de la pregunta, del interrogatorio, pues entonces lo que hacemos es detectar que hay una perturbación o que el órgano en cuestión o la víscera puede resultar o puede estar en peligro. Entonces hay una serie de signos que nosotros vamos a detectar antes de que haya una disfunción orgánica. Eso sería, digamos, en cuanto al meridiano distinto. Y los meridianos longitudinales son unas vías que apuestan un poquito en darle estabilidad entre esa defensa externa de los meridianos tendinomusculares y esa defensa interna o preinterna, digamos, de los meridianos distintos, ¿no? Bueno, eso es un poquito el contexto que hay, pero de una manera extraordinaria hay una serie de vías que son los vasos maravillosos, que son un entramado energético particular y que cobra especial importancia en lo que es el entramado energético de los meridianos principales y todo el sistema energético que nosotros estudiamos, ¿no? Este vídeo de los vasos maravillosos puede resultar va a resultar amplio, ¿vale? Porque hay muchas cosas que ver, hay muchos fundamentos que tenemos que tener en cuenta para que podamos entender el concepto de estos vasos o estas vías, ¿no? Por lo cual, esto ha sido un poco consecuencia de una duda que tiene un alumno, un amigo mío también, de Murcia, Magín, que me preguntaba referente a los vasos maravillosos que ahora presentaremos. Tenía unas dudas en cuanto a su recorrido y si era cierto o no que subían los meridianos Jinqiao o Yanqiao, que ahora después vamos a presentar, tenían distintos ritmos en la noche, si eso era cierto o no, ¿no? Entonces, con motivo de esa pregunta, he creído conveniente aclarársela, por supuesto, pero para poder aclararle esto tenemos que conocer bien cómo son los meridianos maravillosos, qué fundamento tiene y en qué nos estamos basando para poder determinar luego su función
sus recorridos, su tratamiento, etcétera. Entonces, este es un primer vídeo en donde se van a exponer todos esos fundamentos de los vasos maravillosos, de dónde vienen estos nombres y estos criterios que vamos a tener en cuenta. Y haré un segundo vídeo porque tenemos mucha información, se puede hacer muchos vídeos hablando de los vasos maravillosos porque hay mucha tela de donde cortar. Entonces haré un segundo vídeo donde me centraré especialmente más en la patología que tienen estos meridianos vasos maravillosos, ¿no? Entonces vamos primero con la primera parte, en donde también daré un poco respuesta a nuestro alumno Magin, pero de manera más sustancial lo haré en el segundo vídeo la próxima semana, ¿de acuerdo? Bien, los vasos maravillosos, que es el tema que vamos a ver, pues cómo los vamos a definir, qué nombres tienen, su función, su clasificación y de dónde provienen principalmente, ¿no? Fushi, hablar de vasos maravillosos es hacer relevancia o hacer alusión, digamos, a Fushi. Fushi es, según la tradición antigua, es el primero de los 3 emperadores místicos que generaron todo el conocimiento del hombre energético, sus formas de enfermar, sus métodos de sanar, que sirve de base en la medicina tradicional china actualmente, ¿no? El emperador, vamos un poco a leyendas y a un poco a echar mano de la filosofía, ¿verdad? Ascendió un día al monte para contemplar la coexistencia de su pueblo y pudo observar que los procesos vitales se daban en expansión y contracción. Aparecía el día, aparecía la noche, estaba lo masculino, lo femenino, estaba el valle, estaba la montaña, y todo ello lo sintetizó en 2 trazos. Una línea entera para determinar lo expansivo, lo yang, ¿no? Lo yang, y la línea partida para expresar lo contraído, lo yin. Y así fue como fue estructurando un sistema que es el sistema de Fushi o el octograma de Fuchi, el conocido octograma de Fuchi, que ahora lo vamos a presentar en pantalla. Y aquí tenemos pues la representación del yin y del yang, pero con líneas, ¿no? Esto ahora más adelante lo vamos a porque este es el inicio de un sistema binario, ¿no? Que empezaba ya a gestarse, ¿verdad? Entonces, refiriéndonos también un poquito a las leyendas que este emperador tuvo, pues nos remitimos a las siguientes, ¿no? Otra leyenda una fue la observación, ¿no? De lo masculino, lo femenino, el día, la noche y esos trazos que ideó para el yang, una línea continua y una línea cortada para el yin, pero después de esa percepción que tuvo y de esa aclaración, pues tuvo pues unas experiencias, ¿no? Y una de ellas nos remite a otro tiempo en el que el emperador, en su paso habitual por la orilla del río, contempló que emanaba una gigantesca tortuga en cuyo caparazón estaban inscritos los 8 trigramas, lo cual constituyó para él una revelación e hizo pensar que ahí había algo más que una simple casualidad en la estructura del caparazón, ¿no? Ahí en pantalla tenéis la imagen de la tortuga en donde se representaba pues los 8 trigramas con línea partida, línea continua, que él ya había idealizado de alguna manera o representado al observar la naturaleza, ¿no? Otra experiencia que tuvo y tercera
fue una leyenda que nos habla de que una vez el emperador en otro de sus paseos contempló cómo desde el cielo emergió un dragón que portaba en su estructura los 8 trigramas. Entonces, bueno, pues si observamos las 3 historias vemos que la primera es típicamente consciente humana sobre el comportamiento que le permite la contemplación de la realidad. El emperador define el código de entera y partida en cuanto a líneas. El movimiento que genera la tortuga en el río, específicamente el gran río amarillo, estaría centrada dentro de la visión terrestre por emerger en la actividad de la tierra, en este caso el agua. La tortuga es un animal emblemático de inmortalidad. Y la tercera historia nos muestra ese cimbreante dragón en el cielo, que sería una revelación celeste. Entonces, cielo, tierra y hombre, ¿no? Así quedaría la estructura de los trigramas. Un trigrama son 3 líneas y las combinaciones de esas 3 líneas que tienen cada una de ellas. La línea de abajo es una correspondencia, nos habla de la tierra. La línea del medio es el hombre y la línea de arriba es la correspondencia con lo celeste, con el cielo. Entre el cielo y la tierra está el hombre y por eso está en medio. Entonces, en un trigrama, cuando veamos la línea partida o línea continua en el medio, hace referencia o nos está hablando del hombre. Cuando estamos hablando del cielo, en algún aspecto, estamos hablando de la línea superior, y cuando estamos hablando de la tierra estamos hablando o está expresado esos datos en la línea inferior, ¿vale? Esto constituyó o dio origen a un sistema de al octograma de pa, qua. Pa significa 8, qua significa tripletes o trigramas, ¿no? Que están ordenados o tienen relación muy íntima con aspectos también de la naturaleza, como vamos a ver, ¿vale? Hablar de Fuchi y del octograma de Fuchi nos invita a hacer alusión a lo que es el libro del I Ching. El I Ching es el libro de las mutaciones, es el libro del cambio, el libro de las mutaciones. Es uno de los tesoros más antiguos que ha servido y sigue sirviendo de inspiración para aquellos que se acercan en busca de un consejo y palabras de sabiduría. Se trata de un libro escrito en China en una época mítica indeterminada, a los cuales algunos datan alrededor de 2800 a.C., y sin embargo lo más importante de él no es su origen, sino la impresionante repercusión que ha tenido desde entonces, ¿no? Filósofos de la talla de Lao Tse, de Confucio, han basado su pensamiento en él, y diferentes personajes lo han ampliado de forma de manera que lo han convertido en un libro peculiar, ¿no? Un libro vivo que ha ido creciendo en la medida que todas estas aportaciones han permitido desentrañar su significado y velado en gran parte debido a su lenguaje críptico y repleto de metáforas. Otra cualidad que lo distingue de otros textos de su naturaleza es su doble función. Por un lado es un libro oracular y por otro lado un libro de sabiduría propiamente dicho, que nutre a todo aquel que lo consulta sin más finalidad que aportar enseñanzas acerca del pensamiento chino oriental. No está destinado a gente inmadura y mente frívola, tampoco es adecuado para intelectuales y racionalistas, solo es apropiado para gentes pensantes y reflexivas a quienes les place meditar sobre lo que hacen y lo que les ocurre. Y es que es un libro que invita a indagar sobre nuestro propio carácter, actitud y motivaciones que nos impelen a las decisiones que tomamos, pero no dejarnos llevar por los acontecimientos sin rumbo. Es una exhortación a hacernos responsables de nuestras decisiones.
Esto sí, teniendo una visión profunda de todas las circunstancias que están ligadas entre sí y afectan directa e indirectamente a cada movimiento en el tablero de nuestra vida, de la vida. En el I Ching, el acento se pone en la eterna transición entre estos 8 signos y la relación entre ellos. La mira está puesta en el ser de las cosas, no está puesta en el ser de las cosas, sino en su constante tendencia de cambio. Así, o aquí se refleja la columna vertebral del pensamiento chino, la ley de cambio y la ley de correspondencia. Todo en la naturaleza está en constante cambio. Todo fluye de la relación entre los elementos vivos que coexisten. Nada permanece intacto y sin variaciones para siempre. Pero este cambio no es caótico, sino que se rige por unos patrones que tienen causa y efecto y que a su vez están sujetos a multitud de variables y ritmos diferentes. Esta sincronicidad existente en el universo provoca una red de relaciones invisibles que conectan todas las cosas de una misma especie y que se ven afectadas como cuando una de ellas cambia. Por ejemplo, si dos troncos, uno mojado y otro seco, se colocan en el fuego, este evita el primero y enciende el segundo. Y es que todo en la naturaleza rechaza lo que es diferente y se atrae por lo que es similar. Es por ello que el pensamiento chino se basa en el Li, el orden de afirmar que la identidad de una cosa depende de su posición y de su naturaleza. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que haría referencia a todo lo que es este libro, el libro del I Ching, ¿verdad? Y que aquí en Occidente se lo debemos a Richard Wilmer. El libro de los cambios es una representación simbólica comprensiva del cosmos. Se basa en la siguiente cosmología y filosofía de cómo se creó y cómo se estructuró el universo. El universo está diseñado mediante cadenas de código binario, lo que significa que en su nivel más fundamental solo hay dos valores de dígitos posibles: claros, oscuros, creativos, y valores destructivos, asertivos y recesivos, fluyan o no fluyan. Aquí estamos representándolo con la línea continua, con la línea partida. La línea continua, blanco, luz, blanco, creativo, asertivo, y el número 1, aquí está el código binario ya expuesto, y el 2, el 0, perdón, la segunda opción, la línea partida, pues negro, destructivo, recesivo, y hace alusión al 0. Este sistema binario, que nace como consecuencia de este yin y de este yang y de la combinación y de las posibles combinaciones que existen entre estas dos primeras posibilidades, tienen o se relacionan con los mecanismos o con las etapas que tiene nuestro ciclo de vida: verano, primavera, otoño, invierno, y con todas las componentes que en ella habitan, ¿no? Estos 8 trigramas son una especie de tabla periódica metafísica elemental que, cuando interactúan entre sí, forman 64 hexagramas. Es cuando obtenemos el cambio alquímico. Estos 8 son los grandes ingredientes para construir la vida en el universo, ¿no? Entonces, la interacción, las distintas combinaciones que hay entre estas primeras 4 combinaciones dan estas 8 posibilidades, y estas 8 posibilidades combinadas entre sí en los distintos hexagramas, que son la unión de dos tripletes, digamos, de dos trigramas, nos da una composición de 64 hexagramas, ¿vale? Hay 5 fases
de cambio, que ya las conocemos, hemos hecho alusión a ellas: la teoría de los 5 elementos, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, el Bushin, el concepto de Bushin. Hay 5 fases de cambio que gobiernan la interacción de los 8 trigramas. Estas 5 agentes de cambio guían nuestra interpretación de los trigramas, al igual que las dignidades elementales de la alquimia occidental. Estos agentes de cambio mueven los trigramas a través de la evolución en espiral de reacción y destrucción. Aquí de nuevo el concepto del Tao, Bushi, el concepto de nada, que da como consecuencia al primero y al último Chi, no, al último supremo, al concepto de Tai Chi, que tiene la posibilidad ya de dividirse en 2 partes, ¿no? La Yin y la Yang. Y de la Yin nacen dos opciones, 2 sistemas binarios 00, 01, de la Yang 1011, y estas 4 posibilidades nos dan las 8 posibilidades que hemos visto antes en el octograma, ¿no? Que tienen relación con el aspecto de la vida y de los ciclos, como son la tierra, la montaña, el agua, el viento, el trueno, el fuego, el lago y el cielo. Eso es una comparación, es una forma poética de representar aspectos de la naturaleza con el sistema binario y su combinación del 0 y del 1, ¿vale? Bien, y esto sería, digamos, la tabla de la combinación de los trigramas y de las distintas combinaciones de la tierra con la tierra con la montaña, la tierra con el agua, y cada uno y todos con todos, ¿no? Dando un total de 64 trigramas, ¿vale? La representación figurativa del universo, es decir, los 8 trigramas interactúan entre sí en ciclos, y a medida que los pares de trigramas interactúan en distintos puntos del espacio, crean ciclos más grandes, y por tanto se dice que el I Ching es un círculo unitario, un mandala cósmico configurado a través del 1 y del 0. Estos 64 hexagramas equivalen a 384 líneas de código binario. Se revela como un mapa o como una brújula divina. Tenemos, una vez que hablamos del I Ching y del Fuchi, del código binario, tenemos que hacer mención al matemático científico alemán Leibniz. En el siglo XVII se le atribuye el haber diseñado el sistema del código binario en informática, en la época en la que le enviaron una copia de los cambios, del libro de los cambios, el I Ching. Es decir, él tuvo en cuenta esto, es decir, es algo que ya estaba inventado, ¿no? Digamos. En la derecha de la pantalla se muestra un diagrama potencial de Leibniz en 1701 que le envió el misionero y jesuita francés Pobet. Una cadena del código binario yin-yang establecidos en un patrón específico crea una especie de fuerza electromagnética que representa un tipo específico de fuerza en este universo que causa cambios, transformaciones alquímicas, ¿vale? En cuanto a los nombres de los vasos, y ya metiéndonos un poquito en lo que es la medicina tradicional china, porque hablar de vasos maravillosos es hablar de Fuchi y hablar del libro de las mutaciones y hablar de un poquito de todo ese contexto en el que hemos hablado, del código binario, de la representación del yin y del yang con líneas y de esas mutaciones y transformaciones que tiene ese código, ¿no? Qi Jin Pai Mai, Qi significa extraordinario, distinto, Jin significa canal, Pa significa 8, Mai significa vaso. Los nombres de los 8 vasos maravillosos ya conocemos alguno: el Renmai y el Dumai, que van por la línea media del cuerpo, nacen de la parte del perineo, y el Renmai es el que recoge los yin, el que recoge la sangre, y va por la línea media del cuerpo,
tienen puntos propios, tiene 24 puntos propios. El canal del Renmai termina por debajo del labio, su punto número 24, y se une a través de la boca, del interior de la boca, con el canal Dumai, que también tiene puntos propios, que tiene 28 puntos, y circula su circulación energética parte también de la zona del perineo, pero por la columna vertebral, por las apófisis espinosas de la columna, en dirección ascendente. Los dos ascienden y se unen cuando termina el canal Dumai por debajo del labio, por el interior de la boca, formando un anillo microcósmico de energía esencial. Estos dos vasos maravillosos son fundamentales en la práctica de la medicina tradicional china y forman un pilar fundamental y una columna vertebral junto con el Chongmai. Son los tres vasos maravillosos, digamos, fundamentales, ¿no? Los ocho lo son, pero estos tres concretamente, junto con el Damai también, serían los fundamentales, digamos, ¿no? Los más consistentes. Bien, los nombres en sí, hemos hablado de 8, pues son Renmai, vaso director; Dumai, vaso gobernador; Chongmai, vaso penetrante; Damai, vaso cinturón. Ahora veremos por qué. Bueno, es un vaso cinturón porque es el único que tiene un recorrido circular y que le da la vuelta al talle de lo que es la barrera de la cadera, ¿verdad? Por eso es Damai, vaso cinturón. Jingwei Bai es un vaso de unión de los yin, recoge la energía de los yin y los pasa a los yin. Y Yang-Wei es un vaso de unión de los yang, recoge la energía de los yang, de los meridianos yang, de los meridianos principales, recoge. Y Jin-Qiao y Yang-Qiao es el vaso del talón, que divide las caras externas e internas, ¿vale? Esto, digamos, sería la presentación de los nombres de los vasos maravillosos. Es decir, cuando en medicina tradicional china hablamos de vasos maravillosos a nivel general, estamos hablando de estos, del Ren, del Du, del Chong, del Dai, del Jingwei, del Yang-Wei, del Jin-Qiao y del Yang-Qiao. Y estos nombres, estos vasos maravillosos, tienen una relación estrecha con lo que anteriormente hemos hablado, con el octograma, con el viento, con el agua, con la montaña, con la tierra, con el trueno, con el fuego, con el agua, con el cielo, con esas propiedades de esta tabla periódica química, ¿no? De la naturaleza que nos provee, ¿no? Y las relaciones que entre ellos tienen según los ciclos de la vida, ¿no? Entonces, esto, junto con los meridianos, tiene una relación estrecha, ¿vale? Los 8 vasos maravillosos, que los tenemos aquí ya descritos otra vez, pues metafóricamente están representados como el padre, la madre y los 6 hijos. Aquí lo tenemos, el padre, la madre, primer hijo, segundo, tercer hijo y 3 hijas, ¿vale? El padre representa lo creativo, la madre lo receptivo, los 3 hijos simbolizan el elemento movilizador de sus diversos estadios, el comienzo de algo, el fragor del movimiento y la consumación del movimiento. Y las 3 hijas representan el elemento de entrega y de abnegación hacia los cambios. Primero, una suave penetración a la acción; segundo, una claridad y adaptación a la situación; y tercero, la serena calma que surge de la total aceptación de la acción en cuestión. Es decir, cada uno de estos representa a un vaso maravilloso en cuestión y por lo tanto con las atribuciones tanto energéticas como dentro de una estructura familiar o dentro de las consecuencias que puede haber en las distintas relaciones que tenemos, ¿no? Bien, ¿por qué son vasos maravillosos o por qué son vasos extraordinarios?
Bueno, en primer lugar, no pertenecen a los meridianos principales, son vías independientes, ¿vale? No tienen su propia circulación y su propia energía, ¿vale? No tienen relación interna-externa. Bueno, no la tienen como la tienen los meridianos principales. Los meridianos principales tienen una relación interna-externa en tanto en cuanto Zanfu, el meridiano de pulmón, conecta con el meridiano de intestino grueso, el meridiano de estómago con el del bazo, en la vejiga conecta con el riñón. Hay una relación vía Oli que se llama, que es interna-externa, estrechamente relacionada con la función orgánica. Con la función orgánica de los Zanfu, del órgano y víscera, ¿vale? Los vasos maravillosos no tienen una relación interna-externa en este contexto. Sí tienen energía esencial y conectan con entrañas de manera interna, con el cerebro, con la médula, con los huesos, ¿vale? Con el útero, ¿vale? Eso es, pero son con entrañas curiosas, con órganos y vísceras curiosas, que los llamamos, ¿vale? No lo hacen de la misma manera o con la misma estructura que lo pueden hacer los meridianos principales. Por eso estamos diciendo aquí que no tienen una relación vía Oli definida y detallada y estructurada como lo tienen en los meridianos principales. Son extraordinarios y maravillosos porque aportan algo. ¿Qué es lo que aportan? Porque aportan esencia especialmente. Esta esencia es muy importante porque va a repercutir en nuestra defensa externa, en nuestro sistema defensivo. Es decir, en nuestro sistema defensivo no solo va a verse repercutir o no va a depender, que no me salía el término, nuestro sistema defensivo no solo y exclusivamente va a depender de los meridianos o de los meridianos tendinomusculares y de nuestras vías externas, sino que también va a depender de la esencia de este nutriente esencial que los vasos maravillosos van a aportar en un momento determinado, ¿vale? Y cuando así haga falta. No tienen puntos propios excepto el Renmai y el Dumai, es decir, de los 8 vasos maravillosos que hemos detallado, solamente 2 de ellos tienen puntos propios, que es el Renmai y el Dumai que acabamos de describir, que son los que van por la espalda, el Dumai y el que va por la parte ventral del cuerpo, que es el Renmai, ¿vale? Recoge sangre, Renmai, recoge energía, Dumai, ¿vale? Funciones, importante, ¿vale? Importante las funciones de los vasos maravillosos. Los vasos maravillosos se equiparan o establecemos una comparación con un embalse. Los vasos maravillosos son como embalses de chi, es decir, recogen chi, almacenan chi, ¿vale? Esa es su función principal, ¿vale? De todos los que hemos enumerado, todos, extraordinariamente todos, recogen chi, excepto el Jing Wei y el Yang Wei. El Jing Wei y el Yang Wei no son propiamente, no tienen propiamente esa función de recoger o de almacenar. Ellos tienen una función más de unir los meridianos Yin y de unir los meridianos Yang para que se establezca una defensa externa y una defensa interna, ¿no? Es más bien de unir y de canalizar, no de almacenar. Pero el resto de los 6 vasos maravillosos sí tienen esa función, una función más de almacenaje, ¿vale? Como un embalse. A diferencia de los meridianos principales son como ríos, es decir, fluye energía. Un río fluye energía. En los meridianos vasos maravillosos recogen energía, la almacena, ¿vale? La almacena para proveer a los meridianos principales de energía cuando les haga falta, tanto por insuficiencia como por exceso, ¿vale? Trabajan en esos dos sentidos. Jin Qiao y Yang Qiao
es un primer embalse. Es decir, podríamos diferenciar que hay como dos barreras o como dos embalses generales, ¿no? A los cuales los meridianos principales echan mano cuando hay deficiencia, es decir, cuando hay un primer déficit de energía, ¿vale? Digamos que los meridianos principales, si necesitan energía, si necesitan chi, pues van a echar mano de estos dos primeros, del Jinkeo y del Yankeo. Jinkeo y Yankeo son los que diferencian la parte externa de la parte interna, ¿vale? Entonces estos dos meridianos almacenan energía, y cuando los meridianos principales requieren de energía, pues estos dos vasos maravillosos primeros, el Jinkeo y el Yankeo, que nacen los dos en los talones, ¿verdad? Uno en la parte externa y otro en la parte interna, los vamos a detallar un poquito, pues son los que proveen de energía al sistema energético de los meridianos principales, ¿vale? Entonces es como un primer embalse, ¿vale? Una primera reserva. Y el meridiano Ren, el Dumai, el Chonmai y el Damai es un segundo embalse. Es un segundo embalse en donde se retiene energía esencial y energía de la cual se provee y se puede distribuir a los meridianos principales cuando ellos lo requieran. Jingwei y Yangwei, como he dicho, no forman parte de... su función no es retener o almacenar energía, sino más bien de conectar. Conectan la parte interna con la parte externa, ¿vale? Como barrera energética. Cuando el ki de los meridianos principales rebosa hacia los meridianos maravillosos, donde se transforman en irrigación, es decir, cuando el chi de los meridianos principales, cuando hay exceso, porque eso, claro, cuando los meridianos principales tienen exceso de chi, pues ese exceso de chi lo almacenan, ¿vale? Y entonces ese almacenaje en los meridianos de los vasos maravillosos, lo que cogen e irrigan el sistema, calentando los órganos internamente e irrigando el espacio que hay entre la piel y los músculos. De ahí también esa función defensiva que tiene, ¿no? Entonces calientan los órganos, es decir, calientan nuestro sistema Zanfu, es decir, ese desbordamiento de energía que pueden tener los meridianos principales, lo recogen los meridianos maravillosos y lo que hacen es calentar los órganos y las vísceras, ¿verdad? Y también distribuir o irrigar energía tanto por debajo de la piel y músculos, para que tengamos un sistema defensivo fuerte también, ¿no? Es la esencia de los meridianos vasomaravillosos es riñón. Nace especialmente el Ren, el Du, el Chonmai, todos nacen del riñón, específicamente entre los dos riñones, pero estos tres principales, Ren, Du y Chon, podríamos incluir también al Damai, tienen una relación muy estrecha con el riñón. Los demás también, ¿vale? Pero su recorrido tiene especialmente relación con esta parte, ¿no? Entonces todos dependen del riñón, pero estos especialmente más, y por lo tanto proveen de la esencia del riñón, porque el riñón es el que contiene eso, ¿no? Esa esencia. Defensa del cuerpo. Sistema de defensa no depende solo y exclusivamente del Wei Qi, de la energía defensiva, de la que hemos hablado ya alguna vez. Al depurar la energía que respiramos y que comemos, filtramos o adquirimos energía Wei, que es la que se expande de día en el tendino muscular y de noche en el sistema de los meridianos distintos para proteger a los órganos, ¿no? Entonces nuestro sistema defensivo, como decíamos antes, no depende solo y exclusivamente de la energía Wei Qi, sino que también depende de la esencia que le aportan los meridianos de los vasos maravillosos, ¿vale? Los vasos maravillosos, y en especial el Chon, el Du y el Ren, controlan todos los grandes cambios hormonales.
los ciclos en ciclos de 8 años para los hombres, en ciclos de 7 años para las mujeres, ¿vale? Controlan también el esperma en hombres y la sangre menstrual en las mujeres. Conectan los 6 yang extraordinarios con los órganos internos de los meridianos principales. Es decir, los 6 yang extraordinarios, es decir, todos excepto el yin wei y el yang wei, que lo que hacen es distribuir, ¿vale? Pues estos conectan los 6 yang extraordinarios con los 6 órganos internos y los meridianos principales. Estos órganos son el cerebro, conecta con el Dumai, Yin Qiao y Yang Qiao, es decir, los meridianos Yin Qiao y Yang Qiao y el Dumai conecta con el cerebro, tiene una relación estrecha con el cerebro. El útero con los meridianos Chong Mai y Ren Mai, los vasos sanguíneos con el Chong Mai, la vesícula biliar con el Da Mai, la médula con el Chong y el Du Mai, los huesos con el Chong, el Ren, el Du Mai. Integran también los 4 mares. Los 4 mares hace alusión a que los meridianos vasos maravillosos no tienen, tienen un circuito particular cada uno de ellos, pero tienen una zona de influencia que es compartida con la de los meridianos principales, ¿verdad? Entonces, en esas zonas de influencia hay puntos de acupuntura que tienen que ver con el mar de la sangre, el mar de la médula, el mar de los alimentos, ¿verdad? Entonces, esos 4 mares, mar de la médula espinal, entonces todo eso tiene que ver con los vasos maravillosos, es decir, son puntos estratégicos que hay en el cuerpo por donde pasan los meridianos principales, los meridianos vasos maravillosos, que también tienen que ver con esas reservas de sangre, de alimento y de energía esencial. Por ejemplo, en cuanto al mar del alimento, pues el 36 estómago sería un punto que nos atribuye eso. El mar de la médula espinal, por ejemplo, el 17 Ren Mai, pues tiene que ver con eso. Entonces, los vasos maravillosos que pasan por esos puntos estratégicos, que son puntos de los meridianos principales, pues digamos, es una forma de paso e integran en esas vías de comunicación, que normalmente son vías de comunicación ascendente, ¿verdad? Pues integran también a estos puntos que cuando los manipulamos desde los meridianos principales, les atribuimos este concepto de los 4 mares: sangre, energía, médula, alimento. Los vasos maravillosos se ven en los orificios. Es decir, estos vasos maravillosos tienen que ver con aperturas somáticas, con los ojos, con la nariz, con el ojo, con el ano, con la uretra. Todas estas aperturas tienen que ver y se relacionan con los vasos maravillosos, con lo cual en patología, cuando veamos signos clínicos patológicos que tienen que ver con estas zonas de influencia, con estos orificios, pues los vamos a relacionar directamente con los vasos maravillosos y por lo tanto con el flujo de energía y sangre que por ahí pasa, ¿no? Entonces, esto es otra función que tienen. Nos detallaremos más en el segundo vídeo, en donde vamos a ver signos clínicos específicos de estos vasos maravillosos, ¿vale? Regulan y equilibran el integro del flujo del ki de los meridianos principales. Es decir, claro, los meridianos vasos maravillosos van a regular y equilibrar su chi y la circulación energética de los meridianos principales, ¿vale? Entonces, cuando los meridianos principales requieren energía, pues echan mano de los embalses y nutren sus vías de comunicación para que no haya deficiencias. Y cuando hay excesos de los meridianos principales, también van a recurrir o lo van a almacenar
en los meridianos maravillosos para que ellos almacenen esa energía y también calienten los órganos y nutran mejor el sistema defensivo, ¿vale? El trayecto del Yang Qiao Mai. Bueno, aquí, por no dejar un poco, por darle respuesta a este alumno mío, Magín de Murcia, que me preguntaba que había escuchado, que había visto que en cuanto al vaso maravilloso Yang Qiao y Yin Qiao, que estos dos vasos maravillosos circulaban su circulación energética, su recorrido era ascendente, pero que había escuchado que cuando llegaba la noche se invertían los recorridos. En vez de subir, pues bajaba, y en vez de bajar, subir. Depende de si estamos de día o de noche, ¿no? Entonces, bueno, pongo un poquito en contexto esto. Los vasos maravillosos Yang Qiao y Yin Qiao son vasos maravillosos que tienen que ver con la parte cerebral, también con el Du y con el cerebro, ¿vale? Y tienen que ver mucho con la hormona de la serotonina, que es un neurotransmisor, activa el sistema nervioso, y tienen que ver también con la melatonina para inducir el sueño, ¿vale? Entonces, tanto uno como otro son responsables de los estados de vigilia y de alteración, ¿vale?, que tenemos en el cuerpo. En el caso, en el del Yang Qiao, Yang hace alusión a pues a la actividad, al estado de estar en alerta, ¿no? De estar, ese estado de que tengo que estar en alerta, ¿no? Y con buenos reflejos y con buena actividad mental. Es más, si durante el día no tengo este estado de alerta adecuado, es porque tengo la serotonina baja, y el tener la serotonina baja es un indicio de que puede haber depresión, porque en periodo del día y en periodo de actividad tengo que estar activo, no puedo estar cabizbajo y sin ganas de nada. Entonces, este meridiano es el responsable de eso, del estado de alerta, ¿vale? Se origina en el canal 62, en el punto 62, que está en el talón, ¿vale?, por debajo del malleolo externo, y termina en la nuca tras pasar por la cabeza en el punto 20 vesícula biliar. Entonces, este es todo su recorrido. Y este sería los puntos de influencia que tiene, ¿vale? Que son puntos de influencia que corresponden a los trayectos de los meridianos principales, ¿vale? Es decir, toman como apertura o inicio puntos de los meridianos principales para tomar sus propios recorridos. Entonces, digamos que el recorrido específico del meridiano Yang Qiao, responsable de la actividad, de que estés activo, es este, el 62 vejiga hasta el 20 vesícula biliar. Y estas son las zonas de paso e influencia que tendría ese meridiano. Es el responsable, junto con el Yin Qiao, de separar la parte externa de la parte interna, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el meridiano Yang Qiao tiene este ritmo ascendente, al igual que todos los meridianos vaso maravillosos. Todos los vasos maravillosos son ascendentes, excepto también el que es circular, que tiene alrededor del talle, que es el Damai. Pero todos tienen una circulación ascendente, ¿vale? Y esto no quiere decir que por la noche descienda. Esto no quiere decir que por la noche descienda, sino que se inhibe, se baja su flujo. Es decir, le da paso al Yang Qiao. El Yang Qiao prevalece con la actividad diurna y con la luz. Y el Yin Qiao
es el que prevalece con la actividad nocturna y con la oscuridad, porque aquí es donde la melatonina hace acto de presencia. Entonces, los dos ascienden, no cambian y uno desciende y otro baja. Eso no es así, sino que se deprime, se baja su ritmo. Entonces, al bajar su ritmo, es más notable la actividad yin, de noche y en la oscuridad para inducir al sueño, para que estemos tranquilos y para que estemos serenos. Esto es responsabilidad del meridiano yin qiao, porque es congruente con los ritmos circadianos y con los ritmos del día y de la noche. Entonces, en la noche hay oscuridad y entonces hay menos luz, y entonces en ese ambiente prevalece, se activa la melatonina para que se induzca el sueño y la actividad de reposo, ¿vale? Eso no quiere decir que el yang qiao no esté activo. El yang qiao está activo, pero no lo está tanto como el yin. Por la noche prevalece el yin y por el día prevalece el yang. Son ritmos que tienen los meridianos. Su flujo energético ascendente, porque cuando es de día también necesito tener actividad mental, estar atento a los reflejos, y eso es arriba también, no quiere decir que descienda. Entonces, tanto uno como otro, su ritmo es ascendente. Lo que pasa es que de noche prevalece más la actividad del yin qiao, la melatonina, se induce el sueño, y conforme se hace de día, con la luz, pues prevalece el yang qiao. Por eso, actualmente las tablets, las computadoras, todo lo que es luz, todo lo que me esté dando luz y que esté entrando a través de la pupila, porque estos dos meridianos, tal cual lo veía aquí, el yang qiao empieza en el talón y asciende hasta termina en el 20 vesícula biliar, que está en la mastoides, pero pasa por el 1 vejiga, ¿no? Y el yin qiao lo mismo, empieza en el 6, en la parte posterior del hueso navicular, asciende por el muslo, ¿vale? Por el tórax, la foseta clavicular, pasa por el 9 estómago, contornea lo que es el hueso cigomático y se introduce en el 1 vejiga, donde se une también al yang qiao. Aquí está el 1 vejiga y aquí también. Pues ahí, por la vista, por el 1, es por donde se une yin qiao y yang qiao. Es el sistema de unión que tiene. Entonces, si yo estoy puesto en la vista a agentes, a estímulos de luz, entonces no estoy dándole permiso en la noche a que el yin qiao prevalezca, a que el yin qiao active la melatonina, a que se induzca el sueño. Entonces, por eso hay personas que tienen insomnio o no pueden dormir o se muestran inquietos porque están expuestos a una actividad, a una pantalla, a un móvil, a leer, a cualquier cosa que no les deja, bajar, o que haya una alternancia entre estos dos meridianos, ¿no? Entonces surge un conflicto, ¿de acuerdo? Esto es lo que me preguntaba nuestro amigo y alumno y compañero Magín de Murcia. Espero haberle dado respuesta. He tenido que fundamentarlo con todo esto que he contado del Fuji y el octograma y toda la fundamentación que tiene, ¿verdad? En el próximo vídeo me voy a detener más en la función terapéutica y en el tratamiento
de estas vías de los meridianos maravillosos, para que sepáis cómo se pueden atender, porque se pueden atender de múltiples maneras, ¿de acuerdo? Y ya está. Este aspecto de los vasos maravillosos lo estamos aplicando a la terapéutica, pero también tiene una visión mística, oracular, y que tiene que ver con el futuro, con la adivinación, con la proyección que tiene cada uno, que eso sería otra parte que también es muy extensa. Entonces, pero solo me voy a dedicar a esta, ¿vale? Para que tengáis conocimiento de ello, ¿de acuerdo? Y listo, nos veremos el próximo día y espero que hayan disfrutado y que les guste este vídeo, ¿vale? Nos vemos. Sean felices. Adiós.